El siguiente expositor cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de banca universal y mercado de valores, tanto en República Dominicana como en Venezuela. Fue miembro del Consejo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y de la Asociación de Puestos de Bolsa. Este economista ha sido catedrático y actualmente es instructor del Diplomado de Corretaje Bursátil impartido por BVRD Unive. Recibamos al presidente ejecutivo y director de CCI, Puesto de Bolsa, y director de Capital Crédito e Inversiones. Con ustedes con un Power Talk, José Fonseca. Gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Dosafi. A Sofidom, perdón, a Dosafi, son otros amigos, pero a Sofidom, y quiero comenzar con esto. Hace 10 años, cuando nosotros comenzamos negocios en República Dominicana, cuando CCI nace, hace 10 años habíamos soñado con el tema del fideicomiso y considerábamos que parte importante del desarrollo del mercado de capitales pasaba por el desarrollo del fideicomiso como una estructura de financiamiento para las empresas y una opción de financiamiento para los inversionistas. Hace 10 años nosotros constituimos también una sociedad fiduciaria, se llamaba CCI Trust, la disolvimos hace unos 3 o 4 años, y creo que ha sido realmente consecuencia de un desarrollo impresionante, de una cantidad de profesionales que se han puesto empeño, cariño, educación y recursos a crear una industria nueva, y en 10 años hemos logrado una industria con unas cifras que primera vez que la veo, Cristian mostró unas cifras impresionantes del desarrollo del fideicomiso. Y estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos en recursos administrados por fideicomisos en solo 10 años. Hace un minuto veíamos las cifras de crecimiento económico y si sectorialmente pudiéramos medir cuánto ha sido el crecimiento del fideicomiso, ha sido algo brutal, ¿no? Y la verdad es que merece un aplauso todas las personas que han estado detrás del desarrollo del negocio del fideicomiso en la República Dominicana, porque hemos creado una industria potente, que crea empleo, que crea seguridad, que crea una diversidad en los riesgos, que reduce los riesgos y es uno de los factores más importantes de esto. Y vaya para mí, de verdad, un aplauso a todos ustedes que han hecho de esto posible. Estamos sumamente contentos y queda muchísimo trabajo. Cristian mencionó mucho de los retos, pero estamos seguros que esos retos, con gente como la que está trabajando, como ustedes que han estado echando hacia adelante este negocio del fideicomiso, con toda seguridad estaremos capturando las oportunidades y corrigiendo las cosas que haya que corregir. Seguro se logran. Parecen los caminos difíciles, pero al final, con esfuerzo, dedicación y con toda seguridad, con el valor que está agregando, pues hay elementos para demostrar que el fideicomiso puede seguir siendo una herramienta que aporte al desarrollo de nuestro país. Otra cosa que mencionaba Cristian y que mencionó la... Perdón, ¿tu nombre es? Onicela decía, bueno, un Power Talk. Yo decía, bueno, cuando yo busqué ayer en el internet lo que era un Power Talk, yo dije, bueno, yo no soy un tipo de Power Talk. O sea, y además lo que vi en internet son unas charlas de motivación, etc. Y me toca hablar de un tema que es un tema técnico. Y decía, para hacer que la gente enganche en un tema tan técnico, pues realmente hace sentido si lo hacemos rápido. Tenemos 20 minutos, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y me excusan si no es tan emocionante como los que uno ve por internet, ¿no? Vamos a concentrarnos en 3 temas nada más en esta presentación, en qué es el fideicomiso y la definición de fideicomiso que pensamos trabajar es una visión utilitaria, no la versión de ley. Este auditorio está, me atrevería a decir que en su mayoría conformado por abogados y que pues se sabe muchísimo mejor que yo sus definiciones de ley de lo que es el fideicomiso y lo que es el fideicomiso de oferta pública, pero la idea es tratar de entender una definición utilitaria en términos de ¿para qué sirve eso? ¿Cómo se come el tema del fideicomiso de oferta pública? Realmente es una estructura que crea la ley, un concepto legal que permite financiar cosas, financiar empresas, financiarlas de manera indirecta, y esto es sumamente interesante. Y viene a llenar ese vacío que mencionaba que veíamos hace 10 años, o sea, esa posibilidad de financiar un proyecto, de financiar una idea, de financiar una parte de un negocio sin que esa parte del negocio esté involucrada
en el resto de la estructura de capital del socio que necesita el financiamiento, y perdónenme lo complejo, pero la idea es que el fideicomiso es una estructura que facilita financiar a las empresas de una manera poco tradicional, pero no por poco tradicional más compleja o más costosa, sino al contrario, el fideicomiso permite que la empresa se financie o el Estado se financie, y el Estado lo ha hecho también de manera indirecta con el fideicomiso de oferta pública más grande que hay en el país hasta ahora, financiando infraestructura. Esta manera de financiarse lo hace aislando ese financiamiento y concentrándolo en el activo que necesita ser financiado o que necesita ser monetizado. Y para lograr esto, se hace a través de la separación del patrimonio, lo que llamamos el patrimonio separado, la cesión de un activo del patrimonio de la empresa a un patrimonio independiente, que es el patrimonio del fideicomiso, haciendo que el emisor sea esa sociedad fiduciaria. Ahí puse el fideicomiso, y ahí también hay una discusión abogadil sobre si el fideicomiso tiene personalidad jurídica o no, o si es la fiduciaria, digamos, a los efectos del entendimiento utilitario, que es lo que perseguimos en esto, la emisión la hace ese patrimonio autónomo. ¿Y eso qué permite? Permite que el originador se financie. ¿Y cómo se financia ese originador? Bueno, una persona que necesita, una empresa que necesita financiamiento, tiene, digamos, las vías tradicionales de financiarse, que es emitiendo acciones de capital privado, de capital público. Ojalá que próximamente veamos una de capital público. Lástima que Juan Ernesto no va a ser presentador, pero Olga sí, seguramente ellos saben de esas famosas 5 empresas o 10 empresas que van a emitir acciones en los próximos años en República Dominicana. Pero tenemos capital y deuda como fuentes de financiamiento tradicional, normales, de una empresa, de una sociedad jurídica. Y cuando piensa en financiarse, piensa en acudir a un banco, o piensa en acudir al mercado de capitales, emitir bonos o emitir instrumentos de capital. Pero el fideicomiso es una solución sumamente interesante porque permite el desarrollo de trajes a la medida perfectamente confeccionados para resolver una necesidad puntual. ¿Eso lo hace más complejo? Sí, lo hace mucho más complejo, pero lo hace mucho más a la medida. No es lo mismo, por supuesto, ir a una tienda, compras un traje, llegaste, te lo probaste y más o menos te quedó un chin largo o un chin corto, pero tú lo aceptas así. El sastre es más complejo, pero ese traje, después que uno se lo prueba, dice, yo no vuelvo más a la tienda, sino ahora yo solamente me hago trajes a la medida. Y el fideicomiso es un traje a la medida. Es un traje a la medida porque va a resolver una necesidad específica de esa empresa que necesita el financiamiento. Y puede tener toda la creatividad que el estructurador y que la empresa originaria necesita que se influya en ese fideicomiso. Pueden ser estructuras híbridas que se comportan como capital, que se comportan como deuda, o pueden ser estructuras muy simples como una deuda simple, o como una estructura de capital, simple. Y nuestro mercado hasta ahora solamente tiene estructuras, aunque por ahí creo que yo he probado una de deuda, pero hasta ahora lo que hay son fideicomisos de oferta pública de participación, es decir, que se comportan como que si fuese capital. Y eso fue muy importante el año pasado con la pandemia, la forma como se estructuraron esos fideicomisos y el efecto que eso tuvo en el mercado. Quizás más adelante podamos hablar de eso. Luego, ahora, ¿y cuándo lo usamos? ¿Y cuándo nos endeudamos de la vía tradicional? ¿O cuando buscamos un financiamiento a través del fideicomiso? Cuando esto nació, todo tenía que ser un fideicomiso. Si usted no le ponía la palabra fideicomiso adelante, usted no estaba en la moda de hacer transacciones. No, eso es un fideicomiso. Móntame un fideicomiso. No. Realmente el fideicomiso es extraordinariamente útil, pero es mucho más útil cuando ocurren algunas de las cosas que están allí. Por ejemplo, que implica una reducción de riesgo. Y ese es el aspecto para mí, que he trabajado en el tema del fideicomiso algún tiempo, más importante. Cuando financiar un negocio en su propio balance es más riesgoso que hacerlo fuera de su propio balance, casi siempre es mejor el fideicomiso. ¿Y a qué me refiero con eso? Eso suena extraño, suena exótico, pero no, para nada es exótico. Digamos, una empresa que está transitando por un momento de crecimiento acelerado, tiene muchísimas oportunidades que capturar en el mercado, ha tomado financiamientos importantes en su balance y probablemente su calificación de riesgo hoy
que responde a las realidades de hoy, pues tiene retos. Aislar un activo en un fideicomiso, uno de esos activos productivos que tiene la empresa en este momento, con toda seguridad tendrá un mejor rating de crédito que dentro de la empresa. Entonces, eso es una justificación muy potente para hacer un fideicomiso, porque en términos del costo de la emisión, emitir en un activo de menos riesgo es muchísimo más barato que emitir en un activo de más riesgo. Incluso es posible que ni siquiera sea viable emitir de manera directa o financiarse de manera directa. Así que el tema de riesgo es, por mucho, en mi opinión, una de las grandes ventajas del fideicomiso, que permite una mejor distribución de los riesgos. Tiene otras grandes virtudes, pero digamos, mi opinión principal es el tema de riesgo. Y cuando converso con clientes, una de las primeras cosas que normalmente dice el cliente, yo quiero hacer un fideicomiso para esto. Bueno, vamos a entender si realmente hace sentido el fideicomiso para eso. Y una de las primeras cosas que evaluamos es si implica una mejora en el riesgo de cara al inversionista que participe dentro de la emisión. Luego, cuando aislar el activo es importante y se convierte en un negocio en sí mismo. Y esto es otra cosa, y quizás este es uno de los retos que tenemos como industria. Esto nace en gran medida, nace primero en una ley que tiene que ver con el desarrollo del mercado hipotecario. Y no hemos hecho ningún fideicomiso de oferta pública de desarrollo inmobiliario. Es una tarea pendiente que tenemos como sector. Y a eso me refiero cuando ese punto B dice cuando aislar el activo es importante y se convierte en un negocio en sí mismo. O sea, el desarrollo inmobiliario es en sí mismo. Desarrollar un grupo de casas, un proyecto, es un negocio en sí mismo. Ese tiene un ciclo y tiene una extraordinaria oportunidad de ser financiado con un fideicomiso de oferta pública. Tiene muchísimos retos, es complejísimo, pero es tremendamente potente para financiar proyectos de envergadura de desarrollo inmobiliario. ¿Y por qué es importante aislar el activo? Porque generalmente, en la mayoría de los casos, el desarrollo inmobiliario ocurre en empresas que los abogados llaman SPVs, o empresas que tienen un objeto específico de desarrollar un proyecto y después esas empresas desaparecen. O las empresas promotoras realmente hacen promoción inmobiliaria, hacen desarrollo inmobiliario a través de una serie de vehículos y estos vehículos tienen por objeto desarrollar ese proyecto y bye, se mueren. Entonces, en ese sentido, conviene aislar el activo, poner el negocio en ese vehículo nuevo que es el fideicomiso y financiarlo desde allí. Vemos que la mayoría de los fideicomisos del país son inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario, pero ninguno es de oferta pública. Después quizás en el panel podemos discutir un tema un poco de qué es lo que pasa, cuáles han sido los retos con el fideicomiso de oferta pública de desarrollo inmobiliario. Luego, cuando es necesario reunir el patrimonio de varias entidades en un solo lugar o distintos aportes de socios o distintas entidades que participen en conseguir un fin común. Entonces nos ponemos de acuerdo, el señor Carlos Marrancini y yo, y él lo hizo, de hecho, es un ejemplo perfecto del caso, en Tidom, varias entidades aportaron sus carteras de crédito y salió una titularización de activos. Entonces, cuando hay varias entidades que aportan cosas con un objetivo común que fue financiarse, pues funciona perfecto una estructura de fideicomiso de oferta pública. Y ahí hay un ejemplo extraordinario de lo que se puede hacer y de un gran aporte al país, porque esto está contribuyendo a tener curvas de tasa de interés de largo plazo con más confort y más seguridad para la banca. Y nuevamente, con menos riesgo. Luego hay otro camino que entiendo que iremos transitando en los próximos años, que es para financiar proyectos joint venture o alianzas pública-privadas. Pero un joint venture es una alianza entre privados y una APP es un caso particular de un joint venture entre un privado y un público. Entonces, el financiamiento de esta clase de proyectos es extraordinario por aquí. Y es extraordinario por aquí por múltiples razones. El tema del riesgo lo conversamos, pero es sumamente relevante y pertinente cuando se estructura una APP que estén bastante claras la forma
cómo se distribuyen los riesgos, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones, y un contrato de fideicomiso es muy robusto en términos de la distribución de esos riesgos, esas responsabilidades, esos derechos y esas obligaciones. Lo mismo en un joint venture. Y financiarlos a través de una APP, a través de un fideicomiso de oferta pública, bien sea a través de deuda o capital, o bien sea a través de deuda y de capital, es extraordinario, es un mecanismo muy confiable para los inversionistas. Financiar un joint venture fuera de un fideicomiso probablemente no sea posible, ¿no? Ya conversamos el tema para financiar proyectos inmobiliarios, ¿no? Yo creo que eso es un asunto, nuevamente sigue siendo nuestra gran tarea pendiente como promotores del negocio de mercado de capitales. Y al final, cuando no es posible de ninguna otra forma, y lo que digo es, escuche, cuando usted analiza y trata de financiarlo, el negocio a través directamente de la empresa, casi seguro que podrá hacerlo a través del fideicomiso. El fideicomiso tiene la flexibilidad y la versatilidad para poder casi seguro recoger la forma ideal de financiarlo. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos, como conversamos hace un minuto, vamos hacia enfrentar los retos y las dificultades que tenemos para echar este negocio hacia adelante y que en 10 años más, cuando nos veamos aquí, pues ya no veamos una industria de 100.000 millones de pesos, sino veamos una industria de 100.000 billones de dólares. Y los retos serán otros. Necesitamos fajarnos con los retos. Y algunos de los que entendemos que son retos relevantes para el tema del desarrollo del fideicomiso de oferta pública son la posibilidad de entrar nuevos activos y de financiar nuevos activos más allá del horizonte de tiempo que actualmente el marco regulatorio permite. Y la forma como funciona la regulación del fideicomiso. Probablemente veamos cambios en un futuro cercano, puesto que está pendiente un reglamento de fideicomiso de oferta pública. Pero necesitamos que la regulación se adapte a las realidades, por ejemplo, de una APP. Y si pensamos en una APP de una infraestructura pesada, el tiempo de desarrollo de esa infraestructura pesada requerirá probablemente levantar capital en un horizonte más allá de 3 años. Y para poder hacerlo, pues vamos a necesitar buscar la manera en que sea posible que el agua le entre ese coco. Luego tenemos también que pensar en términos del objetivo económico específico que persigue el financiamiento y no solamente del activo que persigue el financiamiento. Y uno de los retos que nosotros vemos en este sentido es, por ejemplo, el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios que necesitan ser trabajados por etapas, pero que hace sentido financiarlos como un todo, y etapas que se van agregando en el tiempo. Bueno, realmente ahí volvemos a tener el issue de agregar nuevos activos en el fideicomiso más allá del horizonte de tiempo, que regulatoriamente es flexible hoy en día. Y pensando en términos del activo, hace muchísimo más difícil. El fideicomiso de oferta pública, y esto es quizás un aspecto técnico, requiere que el activo esté definido desde el día 1, el activo que va a respaldar a la emisión. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo en este sentido es que lo que está definido desde el momento del día 1 es el objeto económico que persigue la emisión. Y cuando digo eso, es muy fácil pensar en unidades de viviendas que van a ser financiadas aquí, pero es posible que esas viviendas el día de mañana necesiten transformarse porque las condiciones económicas cambiaron, porque las condiciones de negocio cambiaron y necesitamos, en vez de financiar las viviendas, vender los solares, por ejemplo, o hacer centros comerciales. Entonces, y necesitamos que el fideicomiso pueda tener la flexibilidad para hacerlo, porque si no va a ir también en desmero de los propios inversionistas que entraron al principio, si no tienen la flexibilidad de adecuarse a los cambios económicos que vayamos viendo. Luego, y esto es sumamente importante, el tema de la transformación de los derechos económicos. Esto es un aspecto vital. Y en mi opinión, uno de los que ha tenido, que se constituye en una de las dificultades más importantes para financiar proyectos de desarrollo inmobiliario en fideicomisos de oferta pública, vía participación. Y es el tema de que el promotor que metió su capital inicial, su capital semilla, pueda invitar a otros
inversionistas a que participen de esto, pero sin que él sea desfichado en el proceso. Necesitamos que él pueda, como va a ocurrir en alguna de las 10 empresas que van a emitir acciones, los socios van a seguir siendo socios. Podrán entrar unos nuevos, pero los socios siguen siendo socios y sus acciones se transforman en acciones de oferta pública, aunque no las vendan, pero se transforman en acciones de oferta pública. Pues necesitamos una cosa similar con el fideicomiso, que el valor de la participación que los promotores iniciales del negocio se transformen en un activo negociable de oferta pública y no sean desfichados en el proceso. Después necesitamos el concepto de que, si pensamos en el fideicomiso es un vehículo para desarrollo de negocios, entre otras cosas. Entonces, él puede comportarse de una manera muy similar a una empresa. Y una empresa en su vida va a necesitar capital, va a necesitar deuda, va a necesitar hacer cosas híbridas, va a necesitar vender activos. Y es verdad que el fideicomiso lo hace para un propósito exclusivo. No está pensado que el fideicomiso sea una empresa en sí mismo, salvo para los proyectos. Y los proyectos tienen ese comportamiento. Financiamiento de proyectos, project finance. En esa clase de proyectos vamos a tener esas necesidades diferentes durante la vida del proyecto. Imagínense un fideicomiso de oferta pública construyendo un puerto o un centro logístico. Bueno, eso va a necesitar deuda, va a necesitar capital, va a necesitar mezzanines, va a necesitar estructuras de financiamiento diferentes, complejas, algunas muy simples, algunas muy complejas, pero necesitan todas poder fluir a través del fideicomiso. Si no, no se va a hacer por allí. Y luego hay un tema que es importante. El fideicomiso, y no tiene que ver con el marco regulatorio de la super de valores, sino tiene que ver con la propia definición del fideicomiso como concepto, como contrato nominado en la República Dominicana, y es que el contrato necesita tener una fecha de vencimiento. Bueno, señores, eso es un lío en la oferta pública. Eso es un lío porque es que el equity, el patrimonio, no tiene vencimiento. Aquí habemos muchos empresarios y ninguna de nuestras acciones de nuestra empresa dicen que se vencen el 31 de diciembre del 2045. No, no se vencen. Y eso genera una dinámica de riesgo en la estructuración muy importante porque forza a una fecha fatal para cancelar la estructura. Entonces necesitamos que estas estructuras puedan tener un financiamiento indeterminado, y ahí dice perpetuo, que es un caso particular de indeterminado, pero necesitamos que eso exista. Necesitamos que las cosas, sobre todo aquellas cosas que son patrimoniales, puedan tener un vencimiento indeterminado. Y se puede hacer, claro que se puede hacer, porque podemos hacer un fideicomiso que vence en el año 3000. Pero desde el punto de vista de la percepción de los inversionistas es fatal. Dice, ¿en el año 3000 es que yo voy a ver esto? No. Tú puedes diseñar los mecanismos de salida antes del año 3000, pero desde el punto de vista del mercadeo de la estructura es fatal. Entonces, muchas veces necesitamos también que las cosas se adapten a las realidades prácticas, ¿no? Poner un fideicomiso que vence en el año 3000, es verdad que podemos escribir el contrato que dice que se vence en el año 3000, pero desde el punto de vista de la presentación de eso es tremendamente exótico y sería mucho más fácil decir que su vencimiento es indeterminado y cuando se cumpla el objeto para el cual fue constituido y se establezcan las reglas para la determinación de eso. Con esto termino. Entiendo que cumplimos los 20 minutos y muchísimas gracias, señores.